¿Cómo está, estimado docente? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Marcelo Sarango Andrade, estudiante de Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos. En esta tarde voy a analizar la sentencia número 202-19-JH/21 de la Corte Constitucional del Ecuador. Bien, voy a empezar entonces con el análisis de la sentencia número 202-19-JH/21 de la Corte Constitucional del Ecuador. Tenemos descripción del caso. El caso es el número 202-19-JH/21. Tenemos tipo de acción. Este caso es una acción extraordinaria de protección. Tema específico: la Corte Constitucional del Ecuador analiza la sentencia número 202-19-JH/21 en la que conoció y resolvió una acción extraordinaria de protección presentada contra las sentencias de primera y segunda instancia que negaron una acción de habeas corpus. Bien, tenemos luego los intervinientes del presente caso. En el presente caso, los intervinientes son: la accionante se llama Rosa Pérez, madre y representante legal de 4 menores de edad. Los accionados son el juez de la familia del Cantón Azogues y la sala multicompetente del Cantón Cañar. En este caso no hubo participación de amicus curiae. Conceptos desarrollados en el presente caso. En el presente caso se desarrollaron los conceptos como son: interés superior del niño, protección integral de la niñez y adolescencia, derecho a la libertad personal, derecho a la intimidad familiar, derecho al cuidado institucional adecuado y habeas corpus como garantía jurisdiccional. Normas constitucionales estatadas. Tenemos la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Antecedentes. La medida de internamiento institucional de los menores fue dispuesta por un juez penal sin competencia especializada ni respaldo en informes técnicos interdisciplinarios. Se ejecutó un allanamiento al domicilio materno sin orden adecuada ni evaluación integral del entorno familiar. Tenemos luego el trámite constitucional. Presentación de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte aceptó la acción y declaró vulnerados los derechos fundamentales de los menores. Los derechos son libertad personal, intimidad familiar y cuidado institucional. Se revocaron las decisiones judiciales anteriores. Luego tenemos en el punto 2, revisión de literatura, protección integral de la niñez y la adolescencia. Tenemos origen y evolución. El tratamiento jurídico y social de la infancia ha atravesado transformaciones profundas a lo largo del tiempo. En un principio debemos recordar que los niños y niñas eran considerados meros objetos de cuidado y tutela de sus padres o tutores sin reconocimiento de su individualidad o dignidad como sujetos. Tenemos superación del paradigma de la situación irregular. Como explica Beloff 2008, este modelo se sustentaba en una visión positivista y etiológica del derecho, en la que las condiciones personales del niño eran suficientes para justificar su institucionalización. Esto generó una lógica de control social basada en el binomio menor abandonado, delincuente, reproduciendo un derecho penal de autor, contrario a las garantías procesales y a la presunción de inocencia. Tenemos también principios rectores: interés superior del niño, no discriminación. El enfoque de protección integral de la niñez y adolescencia se sostiene sobre una base normativa y axiológica que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Dentro de este marco, 3 principios rectores adquieren la centralidad en lo que es la interpretación, aplicación y exigibilidad de los derechos de este grupo de atención prioritaria al interés superior del niño.
la no discriminación y la corresponsabilidad. Tenemos también derechos fundamentales en el contexto del caso. En el caso resuelto mediante la sentencia número 202-19-JH/21, la Corte Constitucional analizó si la decisión judicial de internar a varios niños y niñas en una institución estatal mediante la justificación de medida de protección con allanamiento del domicilio familiar, pero aquí se vulneró estos derechos fundamentales a los que se hace mención. A continuación se abordará cada uno de ellos vinculando su contenido normativo en las circunstancias concretas del caso. El derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad personal en el contexto de la niñez debe ser protegido con especial rigor. Las medidas que impliquen una separación del entorno familiar deben estar siempre justificadas con criterios técnicos, jurídicos y éticos, y nunca ser utilizadas como respuesta automática frente a situaciones de vulnerabilidad social o económica. Tenemos también el derecho a la intimidad familiar. Por su parte, el derecho a la intimidad familiar es un componente esencial de los derechos fundamentales reconocidos en los marcos constitucionales y convencionales. Este derecho protege la esfera privada de la vida familiar frente a intromisiones arbitrarias, ya sean estas del Estado o de los medios de comunicación o de particulares. Tenemos también el derecho al cuidado institucional adecuado. En el marco de la protección del derecho al cuidado institucional adecuado adquiere una gran relevancia porque se consolida como una garantía que está dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes que por diversas razones han sido separados de sus familias de origen. Tenemos también el habeas corpus como mecanismo de protección de derechos. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 89, y los tratados internacionales de derechos humanos reconocen al habeas corpus como una herramienta de características accesible, rápida y eficaz para restituir derechos cuando han sido vulnerados. Tenemos también aplicación en el caso de la niñez y adolescencia. En el contexto de la niñez y adolescencia, la acción de habeas corpus se convierte en una herramienta de protección reforzada que, como en la sección anterior se mencionó, frente a situaciones de institucionalización injustificada o ante la separación arbitraria del entorno familiar o la vulneración del derecho a la libertad. Bajo el pretexto de medidas de protección. También tenemos el acogimiento institucional desde una perspectiva de derechos fundamentales. El acogimiento institucional es una medida de protección excepcional que busca resguardar a niños, niñas y adolescentes que por distintas circunstancias o motivos han sido separados de su entorno familiar. Tenemos requisitos legales y estándares internacionales. En el Ecuador, el artículo 232 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, CONA, establece que el acogimiento institucional es una medida transitoria, dispuesta por autoridad judicial competente cuando no sea posible el acogimiento familiar. Esta medida se aplicará únicamente en entidades debidamente autorizadas y su finalidad debe ser preservar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, procurando la reinserción o adopción del menor. Tenemos las proposiciones. Bueno, una vez que he fundamentado el marco teórico, voy a exponer lo que son las proposiciones.
Tenemos la primera proposición, dice la disposición de medidas de acogimiento institucional sin evaluación técnica, interdisciplinaria ni intervención de jueces especializados vulnera el derecho a la libertad personal de los niños, niñas y adolescentes. Bien, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia número 202-19-JH-21, que es la que se aborda en el presente análisis, subrayó que el acogimiento institucional como medida de protección no puede ser adoptado de tal forma sin el cumplimiento de ciertos requisitos fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entre estos se destaca además la necesidad de un informe técnico interdisciplinario que evalúe las condiciones de los menores de forma individual y del entorno familiar, así como la obligación de que la decisión esté bajo conocimiento de un juez con competencia especializada en niñez y adolescencia. La omisión de estas condiciones constituye no solo una irregularidad procesal, sino una vulneración sustancial de los derechos de los niños involucrados. En este contexto, se debe considerar que la privación de libertad por medios de internamientos no sustentados en un análisis técnico ni autorizados por jueces especializados equivale a una detención arbitraria, especialmente si se priva a los menores del contacto con su entorno familiar sin justificación legítima. La Corte, por su parte, precisó que incluso cuando se actúa en la intención de proteger al niño, la falta de rigurosidad técnica y judicial puede terminar reproduciendo prácticas vulneradoras, pues los niños dejan de ser tratados como sujetos de derechos y vuelven a ser considerados objetos de intervención tutelar. Tenemos proposición 2. La privación de la libertad derivada del internamiento institucional injustificado de menores puede ser cuestionada mediante la acción de habeas corpus. En el marco del caso resuelto mediante la sentencia número 202-19/JH/21, la Corte Constitucional del Ecuador reconoció expresamente que el internamiento institucional de niños, niñas y adolescentes puede constituir una forma de privación de libertad. Aunque no se derive de un proceso penal, esta visión amplia del concepto de libertad responde a un enfoque garantista de los derechos humanos, en el que se restringe la autonomía de una persona y especialmente de un niño debe ser analizada más allá de las etiquetas procesales. El principio pro persona obliga a interpretar y aplicar las normas de manera más favorable a la protección de los derechos. En ese sentido, la acción de habeas corpus no debe ser limitada únicamente a los casos que se conoce como típicos de detención policial o prisión preventiva, cuando es el Estado a través de sus instituciones el que coloca a un niño en un centro de acogida sin justificación adecuada, sin control jurídico o sin sustento técnico, y es ahí donde se produce una restricción de su derecho a decidir libremente sobre su ubicación y entorno, lo cual configura una privación de libertad incompatible con los estándares constitucionales e internacionales. Tenemos 3. La omisión del análisis del entorno familiar y de alternativas menos lesivas en decisiones judiciales sobre niñez infringe el principio de interés superior del niño consagrado en la Constitución y en el Convenio sobre los Derechos del Niño. Uno de los fundamentos esenciales del derecho del niño, niñas y adolescentes es el principio de interés superior, consagrados en el artículo 44 de la Constitución del Ecuador y el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño. Este principio sujeta a que todas las decisiones del tipo administrativas, legislativas o judiciales que afecten a menores prioricen siempre su bienestar integral, su desarrollo personal y el respeto a su entorno familiar y efectivo. Es decir, no se trata de un criterio abstracto, sino de una obligación jurídica que impone una evaluación rigurosa, contextual y particularizada en cada caso. En la presente sentencia, la Corte Constitucional constató que las decisiones judiciales que ordenaron el internamiento institucional de varios menores se tomaron sin valor
sin valorar de manera suficiente su entorno familiar, como se ha mencionado, pero además no se ofrecieron elementos que demostraran un riesgo cierto o inminente que justifiquen la violenta separación de sus cuidadores, ni se exploraron alternativas menos invasivas como el fortalecimiento de la familia extensa o programas de acompañamiento. Esta omisión constituye una vulneración directa del principio de interés superior del niño. Separar a un menor de su familia debe ser siempre una medida excepcional y subsidiaria, aplicable únicamente cuando exista un daño real o inminente que no pueda evitarse de otra forma. Tenemos proposición 4. La judicialización de situaciones de pobreza mediante el acogimiento institucional de menores constituye una forma de discriminación estructural que vulnera el derecho a vivir en familia y el principio de no discriminación. En este punto tenemos que la Corte Constitucional del Ecuador, en este caso, evidenció cómo el sistema judicial, al ordenar el acogimiento institucional de los menores, sin considerar adecuadamente el contexto socioeconómico de la familia, incurrió en una forma de judicialización de la pobreza. Esta práctica implica convertir una situación de vulnerabilidad económica que debería ser abordada mediante políticas sociales emanadas del Estado en una causa judicial que conduce a la separación del niño de su entorno familiar. La madre de los menores no había cometido actos de violencia ni abandono, sino que atravesaba una situación de precariedad económica. Sin embargo, la supuesta institucional fue retirar a los niños de su cuidado e internarlos en un centro de acogida. Y tenemos por último la proposición número 5. El uso del acogimiento institucional como respuesta inmediata y no excepcional ante contextos de vulnerabilidad familiar incumple los estándares internacionales sobre medidas de protección infantil. En este caso, se criticó la manera firme de aplicación automática del acogimiento institucional como mecanismo de protección, sin agotar previamente otras alternativas menos lesivas para los derechos del niño. En este caso se impuso una respuesta basada en la institucionalización, ignorando que ésta debe ser siempre excepcional, temporal y fundamentada en criterios técnicos y jurídicos claros. Los estándares internacionales son categorías al respecto. La Convención sobre Derechos del Niño y las directrices de las Naciones Unidas sobre modalidades alternativas del cuidado de los niños establecen incluso en contextos de vulnerabilidad, la respuesta debe apuntar al fortalecimiento familiar, con acompañamiento psicosocial y provisión de recursos para evitar la ruptura del núcleo afectivo y familiar. Tenemos también discusión de resultados. En este punto tenemos que la primera proposición se ve confirmada en la medida en que la Corte Constitucional reconoció que la imposición de acogimiento institucional sin evaluación técnica, interdisciplinaria ni intervención de jueces especializados constituye una privación arbitraria de libertad hacia los menores de edad objeto del presente proceso. En relación con la segunda proposición, pese a ser debatida, la acción de habeas corpus se considera como una herramienta idónea para la protección de los derechos de la niñez, especialmente cuando existe una privación de libertad encubierta mediante decisiones judiciales mal fundamentadas. La tercera proposición sobre el principio del interés superior del niño fue también validada en el caso analizado. No se realizó un análisis adecuado del entorno familiar, ni se consideraron alternativas menos lesivas para el internamiento institucional. La cuarta proposición, que denuncia la judicialización de la pobreza como forma de discriminación estructural, se evidenció de forma contundente. Las condiciones socioeconómicas de la madre fueron utilizadas implícitamente como una causa o aparente justificación para separar a los niños de su entorno familiar. Finalmente, en la quinta proposición, se confirma el análisis de la falta de cumplimiento de los estándares internacionales sobre protección infantil. El acogimiento institucional, como se ha resaltado durante este análisis, fue utilizado como una respuesta inmediata frente a la pobreza, sin explorar mecanismos previos de apoyo familiar. Tenemos conclusiones. Primera conclusión.
La institucionalización de niños, niñas y adolescentes sin evaluaciones técnicas sobre ellos y su entorno, junto a la ausencia de decisión judicial especializada, determina que se vulnera su derecho a la libertad personal. En el caso que analizó, demuestra que el uso del acogimiento institucional como medida automática y sin el debido proceso constituye una forma de privación de libertad ilegítima a los menores, lo cual contradice principios constitucionales y derechos humanos. 2. En el presente análisis se concluye que la acción de habeas corpus se configura como un mecanismo eficaz para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a internamientos arbitrarios. La Corte Constitucional reafirma que esta garantía puede ser invocada incluso fuera del ámbito penal, especialmente cuando están en juego los derechos de grupos vulnerables como la niñez y adolescencia. 3. El principio del interés superior del niño no puede ser una cláusula retórica, sino un criterio operativo de carácter obligatorio. La ausencia de un análisis detallado del entorno familiar y la aplicación de alternativas menos lesivas evidencia el incumplimiento de este principio en la práctica judicial ordinaria. 4. La pobreza no puede ser criminalizada ni motivo suficiente para separar a los niños, niñas y adolescentes de su entorno familiar. La judicialización de la pobreza reproduce formas y patrones de discriminación estructural y sistemática que profundizan la exclusión social y atentan contra el derecho a vivir en familia. Y por último tenemos que se concluye que el acogimiento institucional debe ser una medida excepcional y temporal, en concordancia con los estándares internacionales. La falta de mecanismos previos de contención familiar y apoyo social revela debilidades estructurales en el sistema de protección, que deben ser corregidas desde el diseño de políticas públicas emanadas desde el Estado y desde el quehacer judicial. Hasta aquí mi presente exposición, mi estimado doctor. Muchas gracias.